examen de bachillerato, en un examen de bachillerato, lo que interesa es tener ideas claras, no es opiniones diversas, sino ideas claras y concretas. El oral lleva consigo 10 minutos de dogmática, 10 minutos de Sagrada Escritura y 10 minutos de moral. De tal manera que las preguntas son precisas y las respuestas deben ser precisas. Y felizmente, en el catecismo tenemos ya pues esa precisión que necesitamos, en parte por lo menos para casi todo el mundo, ¿no? En Biblia es otra cosa. Biblia es, bueno, pues ahí está la exégesis, la hermenéutica, etcétera, lo que cada uno... Y en moral, pues no te digo nada. Pero yo creo que en la parte dogmática tenemos la suerte, en parte, de tener una serie de conceptos, los temas fundamentales de nuestra fe cristiana católica, bien fundamentados en el catecismo de la Iglesia Católica, como vamos a ver, ¿eh? De modo que este va a ser un instrumento básico. ¿Los demás están por ahí o todavía no han entrado? ¿O están por ahí ocultos detrás de sus nombres? ¿Hay alguno más por ahí? Ya estamos, ya estamos. Fortin, ¿cómo estás, Fray? Hola, Lucas, buenas estamos tardes. bien. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, Buenas Hola, ¿qué tardes, tal, hermano. bienvenidos. Miguel Martínez? Muy bien. Ah, pues ya están por ahí. Yo pensaba que no quería empezar si no estaban. ¿Qué tal, Julio? Bien, pues entonces vamos a ir adelante. Muy buenas tardes entonces a todos. Vamos a comenzar este primer encuentro haciendo una mirada, dando una mirada global a la dogmática. Como les decía hace un momentito, la dogmática es uno de los temas que felizmente los tenemos más desarrollados. Mire, voy a poner en pantalla el temario. Vamos a ver el temario. ¿Lo ven ustedes el temario? Sí, ¿verdad? Sí, sí, Ok, sí, sí. mira, aquí tenemos el temario de dogmática, el contenido para el examen de bachillerato. Desde el tema 9 tenemos una serie de temas, valga la redundancia, sobre dogmática. Unos son más complicados que otros, pero todos deben ser formulados con precisión, no andar perdiéndonos ni yendo por las ramas. No es el momento de opiniones, ni el momento, salvo en algunos casos, por ejemplo, les pueden pedir la opinión, ¿no? Pero normalmente hay que ser bastante concretos y concisos. Miren, hago un repaso general. Desde el tema 9 que comienza con la explicación sobre la base del Nuevo Testamento, cómo Jesús, con palabras y obras, ha establecido el reino de Dios. Ha revelado al Padre y a sí mismo y con su muerte, resurrección, ascensión y misión del Espíritu Santo ha completado su obra. Ahí tenemos el primer tema. Es un poco un resumen global de la cristología previa a la parte dogmática estrictamente. Esto sería la primera parte de cristología. Segunda parte de cristología. El acontecimiento salvífico de la encarnación de la Pascua de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, los elementos principales del misterio cristológico en las formulaciones dogmáticas de los primeros concilios. Aquí grandes herejías como... Porque normalmente se pregunta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener ideas claras al respecto. 11. Partiendo de la opinión de los padres de la Iglesia, indique los rastros del misterio trinitario en el Antiguo Testamento. La síntesis de lo que se cree revelado en el Nuevo Testamento, relaciones propuestas y promulgadas en Nicea y Constantinopla I. Bueno, pues ahí veremos también. Generalmente, los dogmas cristológicos son dogmas trinitarios y las herejías cristológicas, lógicamente, herejías trinitarias. Porque quien niega una de las dos naturalezas de Jesucristo, pues está negando algo del misterio del Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? De modo que sigo. Entramos en propiamente Cristología. El tema 11, misterio de Dios o Trinidad.
El tema 12, las imágenes con las que se ilustra la naturaleza misteriosa, divina, humana de la Iglesia de Cristo y las notas características. Este es un tema que no es difícil, porque está muy desarrollado ya. Es bastante. El oficio real, profético y sacerdotal, sencillo. Y este no va a ser difícil, es la preparación, porque ya tienen una idea básica de él. Luego pasamos al 14, que sigue siendo de eclesiología. La relación entre la colegialidad de los obispos y el primado y la infalibilidad del romano pontífice. Bueno, 15. Ya aquí entraría antropología teológica, ¿no? La doctrina de la creación, la fe de Israel y de la iglesia primitiva, los puntos resultantes del desarrollo doctrinal y las características teológico-sistemáticas. El tema de la Trinidad, perdón, de la creación. ¿Eh? El tema 16 continúa con el tema 15, el pecado original en la fe de la Iglesia y su hermenéutica en la teología contemporánea. Conviene, hoy no vamos a ver todo, por supuesto, conviene que vayamos desenvolviendo los temas que ya tenemos desarrollados y que previamente a que nos encontremos la próxima vez lo hayamos leído al menos. El 17 es la teología de la gracia. El 18, la escatología. La escatología cristiana, los elementos doctrinales fundamentales. Esto está muy bien desarrollado en el catecismo. Muy bien. Yo creo que el catecismo de la Iglesia Católica en torno a los temas de dogmática está muy bien, muy preciso y además teniendo en cuenta la reflexión teológica. Hombre, si ustedes me preguntan, ¿ahí está contenida toda la reflexión teológica? Pues no, hay más cosas que se puedan decir, pero para un examen de bachillerato hay que ir a lo conciso y claro. Y ahora les diré una cuestión previa, que en Cristología me escucharon muchas veces. Hay que saberse el credo niceno-constantinopolitano. Hay que sabérselo, hermana Manuela. El auténtico, no el bamba, el auténtico, el que ha aprobado la Iglesia y no, y no una versión del mismo. 19, sacramentos. 19 y 20 son los sacramentos. El 19, Cristo, autor de los sacramentos para la salvación de los hombres y para la participación de la comunidad de creyentes, la Iglesia, en el misterio de su Pascua a través de la acción del Espíritu Santo, su naturaleza y efectos salvíficos, es decir, sacramentos en general. La base de los sacramentos y luego el desarrollo de cada uno de ellos, los efectos de cada sacramento y la naturaleza de cada sacramento. Aquí conviene tener bien claro, yo me imagino que ustedes cuando han trabajado los sacramentos, el gran cuadro. Efectos de cada... O sea, el texto bíblico. Tener una idea básica de qué texto bíblico referencial más importante. Segundo, efectos de cada sacramento. Tercero, materia y forma de cada sacramento. Y cuarto, el ministro. Estos elementos hay que tenerlos muy claros. Después puedes poner más elementos. Y por último, el 20, los sacramentos de iniciación. Fíjense, le dedican un tema a los sacramentos de iniciación. Interesante, porque son la base de la fe cristiana y son la base de la vida cristiana, ¿no? Bueno, Eucaristía, bautismo y confirmación. La Eucaristía, culmen y fuente. De los tres, lo que se pide es que se desarrolle la Eucaristía. Pero yo siempre creo conveniente que los tres estén bien preparados. Bien preparados. Bueno. Y el número 21, que corresponde a la dogmática, lo tenemos en la doctrina sobre la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, según las enseñanzas del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 8. Ya saben ustedes que en el último capítulo de Lumen Gentium es donde se desarrolla la doctrina de la Iglesia sobre María. O sea, se recoge todo lo anterior y se plasma en ese capítulo. Como saben, los padres conciliares, al principio, según el esquema inicial,
tenían intención de hacer un documento sobre María, pero la gran mayoría conciliar de obispos allí presentes desaconsejaron un documento sobre María. Y María está dentro del Lumen Gentium, es decir, como colofón de la constitución dogmática sobre la Iglesia, magistralmente han colocado a María. Me parece a mí fenomenal. Han un acierto absoluto. María dentro de la Iglesia, no fuera, dentro de la Iglesia como primera discípula, como modelo de discipulado, dándole la relevancia que tiene María, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí. Antes de iniciar la cuestión con el primer tema, ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Alguna cuestión que se les ha ocurrido? A lo mejor como ya están estudiando ustedes seguramente el examen de bachillerato, van repasando, van ya buscando respuestas a los diferentes temas. No hay nada que preguntar. Bueno, sí. El examen, bueno, ya veo que es como lo hemos venido trabajando y veo que es un temario bastante completo, pero en el momento del examen se preguntaría, se supone, ¿no? Los que están aquí o algún profesor tendría también la posibilidad o la libertad de preguntar cosas relacionadas con la eclesiología, cristología o sacramentos que no están contemplados en el balotario, ¿no? No sé. No, no, es difícil, ¿eh? Es difícil que te hagan preguntas de otro orden sabiendo que aquí hay muchísimos temas a desarrollar. Ok. O sea, si se ha planteado y se ha aprobado un temario de bachillerato, es para que se prepare el temario. Mm, No es el momento de otras cosas. Lo que se pide es síntesis concreta y un saber fundamental. Aquí se termina con el bachillerato, se termina, diríamos, la teología básica, que tiene que saber, ¿no? Es el grado. Después ya vendría una especialización o lo que fuere con otros caminos. Pero aquí no. Se pide aquí. Pero yo les pido que lo tengan todo muy claro. Si empiezan a dudar sobre alguno de los puntos o no responden, pues entonces a lo mejor el profesor que les está examinando empieza a jalar por otros puntos para ver y entonces se complica. Hay que saber esto. ujú, Mira, y además, les diré una cosa. Ustedes saben más que esto. ¿Eh? Al presentarse al examen, sabes más que esto, obviamente. En la clase has visto más que esto. Por ejemplo, voy a hablar aquí, voy a empezar hoy con la cristología y la eclesiología. Sabemos más que esto, caramba. Claro que sabemos más. Ahora, no es el momento de todo lo que sabes, sino de responder a las preguntas. Punto segundo. No se olviden del credo niceno-constantinopolitano. Eso lo deben saber bien. ¿Por qué? Porque ahí está contenida toda la dogmática. Toda la dogmática, fundamentalmente en lo referente a Jesucristo y a la Iglesia. Neumatología también. Podríamos decir Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. El Padre, la primera parte, Dios creador, sí, bien desarrollado en el catecismo, pero no crea mayor problema. Las controversias se producen con Jesucristo y con el Espíritu Santo y con la Iglesia. Las notas de la Iglesia, el sacerdocio común, etcétera, etcétera, ¿no? Va. De acuerdo. Entonces, vamos al primer tema de la cristología que tenemos en el temario, en el balotario. Es el número 9. Explicar sobre la base del Nuevo Testamento cómo Jesús, con palabras y obras, ha establecido el reino de Dios. Ha revelado al Padre y a sí mismo y con su muerte, resurrección, ascensión y misión del Espíritu Santo, ha completado su obra. Este tema es una síntesis de toda la cristología que llamamos bíblica. Es una síntesis de la cristología bíblica.
¿qué se está pidiendo en este tema? Yo les voy a orientar hacia lo que el tema pide, y es lo siguiente. No te van a pedir aquí los relatos de los orígenes de Jesús. Lo que te van a pedir es que expliques el reino de Dios. Uno, ¿qué es el reino? Y cómo predica Jesús el reino, con palabras y con obras. O sea, ¿qué es el reino? Aquella famosa frase que ha recorrido la historia y la teología. El reino ya, pero todavía no. ¿Cómo califican el reino los diferentes evangelistas? Ya sabemos que salvo Mateo, Marcos y Mateo alguna vez, Marcos y Lucas hablan del reino de Dios, mientras que Mateo, casi siempre, salvo alguna vez también, Habla del habla reino del del reino. cielo o de los cielos. Exactamente. Ya sabemos por qué. Es por Porque el tema de sí, por su comunidad adelante, era una comunidad. judía. Exactamente, de cristianos procedentes del judaísmo, entonces no puede, No no mencionar a Dios. exactamente, perfecto. Segundo, ¿cómo se manifiesta el reino en Jesús y a través de Jesús? Primero, saber qué es el reino y quién es el reino. El reino es la irrupción de Dios gobernando, reinando sobre la tierra. Dios reinando en este mundo. Dios haciendo posible su voluntad en medio del mundo. El reino de Dios es el reino de vida para todos, sobre todo para los que tienen la vida más amenazada. Y la prueba de ello, la prueba de lo que es el reino de Dios, yo ahí les pido que miren los apuntes de Cristología. La prueba de ello es que Jesús hace presente el reino. El reino ha llegado, dice Jesús. Ahora, todavía no está desarrollado en plenitud, por eso es el reino ya, pero todavía no. Entonces, importante que sepan ustedes manifestar, expresar cómo Jesús hace presente el reino, con palabras y con signos del reino, con signos u obras. Palabras, los dichos, las parábolas y las bienaventuranzas. Ahí está concentrado todo lo que entendemos por el reino de Dios en palabras. Las palabras de Jesús haciendo presente el reino, anunciando que ya llega, anunciando que ya pueden disfrutar ustedes del reino. Un reino que difiere del Bautista. El Bautista exigía arrepentimiento y exigía ya, porque el reino era inminente. Para Jesús también el reino es inminente. Pero él dice, hay un tiempo de misericordia. O sea, Jesús resalta lo que Juan decía también, ¿eh? Pero él resalta con mayor énfasis la cuestión de la misericordia. Esa es la diferencia básica con respecto a Juan, porque si leemos los evangelios, la predicación de Jesús sobre el reino de Dios y la de Juan, lo poco que coinciden es muy parecida. Conviértanse, es el llamado a convertirse. Pero, ¿en qué difiere? En que Jesús da un plazo de libertad y misericordia, mientras que en Juan es amenaza ya, porque el hacha está levantada, etcétera, etcétera, como podemos ver en el discurso de raza de víboras, etcétera, ahí en el Evangelio de Mateo. Bueno, segundo, las parábolas, por favor, miren los apuntes de Cristología para recordar lo que ya vieron, para recordar. Las parábolas no son cuentos para entretener a la gente. ¿Qué son las parábolas? A ver, ¿quién podría responder a esta pregunta? ¿Qué Sembra- son las parábolas en boca de Jesús? Sembrador. ¿Qué? Parábola del sembrador. Prodigios. Las parábolas son Los prodigios. evangelistas, ¿no? Escúchenme la pregunta, me parece que no me han entendido. Definimos lo que son las parábolas en la boca de Jesús. ¿Qué son las parábolas en la boca de Jesús?
¿Cuentos para entretener a la gente? No, No, Es ¿qué son? la es una enseñanza de forma de Jesús. enseñanza. ¿Qué busca Jesús? Enseñar a la gente, ¿Qué? demostrarles el reino de Dios en Ay, la a ver, tierra entre atención, ellos. atención, más concreto todavía. Las parábolas, muchas de ellas dirigidas en primer lugar a fariseos y gente que estaba en contra de Jesús y también a la gente que lo rodeaba, quieren mostrar cómo es Dios, quién es Dios y cómo entrar en el reino. ¿Quién es Dios? Dios es un Padre misericordioso. ¿Cómo es Dios? Dios es un Padre que perdona siempre. ¿Y cómo entrar en el reino? Conversión y aceptación de la buena noticia. Atención, las parábolas son enseñanzas, pero decir que son enseñanzas es no decir nada. También enseñaba los fariseos, también enseñaban otros, no. En boca de Jesús, ¿qué son las parábolas? Jesús no inventa el género parabólico. Ya estaba presente. Ya había, ya existía. En aquel mundo oriental era muy fácil hablar en forma de relatos tomados de la vida. Entonces Jesús toma los relatos de la vida para explicar con palabras lo inexplicable para él. Él dice, mira, yo no sé cómo se podría explicar, siempre dice Jesús así, ¿cómo diría yo que es el reino? ¿Cómo podríamos decir? ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo Jesús se da cuenta cómo explicar lo profundo del reino de Dios, cómo explicar quién es Dios, ese Dios que llevo yo en las entrañas, cómo explicar cómo actúa Dios. Entonces, ¿qué hace? Jesús, utilizando un método que ya existía en su mundo, en el mundo en el que él vive, elabora unos relatos mirando la vida, mirando la realidad concreta de los campesinos y pescadores de la Galilea y busca lo siguiente, decirnos quién es Dios, cómo es Dios y cómo entrar en el reino. Ese es el objetivo de las parábolas. O sea, en una frase, las parábolas son digamos, el lenguaje, ¿no? Del reino, ¿no? Supongo. Exactamente. El reino no se puede explicar de otra manera, viene a decir Jesús, sino a través de parábolas, porque es algo muy profundo. Miren, un poeta, ¿cómo se expresa? Con poesía, con poemas, es un lenguaje y un género literario particular. Bueno, pues Jesús utiliza esta metodología, este lenguaje, para explicar aquello que lleva en el corazón. Y a veces, para explicar lo que se lleva en el corazón, no hay otra manera que a través de estos relatos tomados de la vida. La gente le entiende, pero yo no sé si ustedes se acuerdan. Cada parábola tiene tres elementos. Primero, ¿qué provoca la parábola? Sorpresa. Sorpresa. Segundo, ¿qué provoca? Interrogante. Toda parábola provoca un interrogante. Oye, ¿qué querrá decir Jesús? Y la tercera, acción, actuación. ¿Qué hacer? Incita a la acción, incita al cambio, incita a la conversión. Recuerden, toda parábola provoca primero sorpresa, sorprende. Segundo, toda parábola en segundo lugar interroga, cuestiona a quien la está oyendo o leyendo. Sobre todo eso es para oírlas, ¿verdad? Porque en boca de Jesús tenía que ser algo extraordinario. Nosotros las leemos porque no tenemos más remedio. Y tercero, invita a la acción. Si ustedes miran cada parábola, así sucede. Bueno, no tenemos tiempo de explicar alguna de las parábolas, pero como decía la hermana Manuela, creo que hablabas tú del sembrador. Bueno, pues es algo inaudito. Lo que hace Jesús, la sorpresa primera que es que empiece a echar por todos los lados la semilla. Oiga, 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 qué desperdicio, qué barbaridad. O que salga corriendo a buscar al hijo que está perdido o que un samaritano sea puesto ahí como modelo de buena persona y de que se parece bien cualquiera de las parábolas, primero sorpresa, después interrogante, después una llamada a la acción en función
del reino. Todas las parábolas son en función del reino, vale. Y luego tenemos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son dos versiones de las mismas, Mateo y Lucas. Cada una tiene su matiz. Las bienaventuranzas son palabras de Jesús dichas a lo largo de su predicación. Según iba predicando por Palestina, Jesús iba pronunciando, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino. Bienaventurado cuando veía gente llorando, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ustedes encontrarán paz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí tenemos la parte correspondiente a las palabras y las obras. Bueno, y ahora diré una cosa más. El reino, por favor, no expliquen bien el reino. ¿Qué significa? ¿Qué es? El reino o reinado de Dios. El reino es, diríamos, algo puntual, ¿no? Un mundo según el que... Y el reinado es esa manera de hacerlo. El reino es un ámbito en el que Dios reina, aplicando su voluntad amorosa sobre el mundo, y el reinado podríamos decir que es el modo de hacerlo. Algunos suelen hacer la diferencia entre reino de Dios y reinado de Dios. Bueno, son diferencias que aquí no nos la piden. Aquí les piden sobre todo el reino de Dios. Dios reinando. ¿Qué es el reino de Dios? Dios reinando. Jesús nunca explica qué es el reino. Jesús nunca explica qué es el reino. Lo que Jesús hace es contar relatos, pronunciar dichos que ayudan a la gente a entrar en el reino, a hacerse parte del reino, a ser hijos e hijas del reino. Luego tenemos la muerte y la resurrección. A ver, una pregunta a todos. ¿Por qué? Tengo, ¿Qué? tengo una pregunta. Adelante. Sí, es la pregunta sobre el reino de Dios. También podemos pensar el número, la pregunta 12, también iglesia. No, Podemos no, pensar, no tiene nada que ver. no, eso es No tiene nada que ver. solo, La 12 es sobre la iglesia, hermana Manuela. Hombre, todas están relacionadas, obviamente. O sea, todos los temas tienen una relación. Pero no, 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 no. El tema 9, Jesucristo, Cristología. Ojo. El tema 10, Cristología también. Pero la parte desde la resurrección y la dogmática de los grandes concilios. ¿De acuerdo? Luego ya vendrán otras. Pero por favor, ubicar cada cosa en su lugar. 9, Cristología 1. 10, Cristología 2. Si eso sirve para entender mejor, así quedaría el asunto. Vamos a la muerte. Profe, Sí. profe, ¿en esta cuestión de obras también entraría los milagros o no? Ah, perdón, se me ha olvidado, claro. Los signos del reino. Atención. Los milagros son una parte de los signos del reino. Atención. Además de las palabras, tenemos las obras, que como he dicho al principio son signos del reino. ¿Cuáles son los signos del reino? Por favor, tomen nota, ya lo desarrollarán ustedes más adelante, porque ya lo tienen por ahí. Las comidas de Jesús, los llamados milagros de diversos tipos, curaciones, exorcismos y milagros sobre la naturaleza. Repito, más que milagros solamente, hay que hablar de signos del reino u obras del reino, siguiendo el Evangelio de Juan, como veíamos en Cristología. ¿Cuáles son las obras del reino? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué significa la palabra signo, Jason? Signo quiere una forma a ver, de expresar, ¿no? Algo. Pero el Mm, signo dice todo lo que expresa. No, es parte de. A ver, le voy a poner un ejemplo. A ver, por favor, atentos todos. ¿Qué es un sacramento? sacramento es Los invisible, sacramentos son signos visibles de una gracia visible, invisible. Eso es.
Ujú. Vamos a los signos del reino. Los signos del reino son gestos, acciones Acciones visibles visibles. que nos llevan más allá. Ujú. El reino está llegando. O sea, cuando Pero Jesús... Sí, yo creo que incluso eso podría ser una acotación muy bien, ¿no? Con respecto a la definición de sacramento. Al igual que los sacramentos son signos visibles, eficaces, ¿no? Esas cosas. Entonces, ahí también se puede decir que los signos no son signos visibles eficaces. ¿Por qué? Porque al igual que los sacramentos son eficaces porque Cristo actúa, ¿no? En ellos, igual también estos signos que podríamos... realiza Jesucristo también son eficaces porque el mismo Bien, Jesús. pero por si acaso, Fortin, no llames a los signos del reino sacramentos, no No, mezcles. no, 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 no. Ah, vale. No, no hace eso, solamente para decir que son Sí, eficaces. Porque Cristo, porque solamente eso. exactamente. No son sacramentos para nada. Vale. Son signos, podríamos hablar de sacramento en el sentido de que son signos visibles del amor de Dios No, invisible. no, no. Yo hablo de los sacramentos, yo Sí, tomo solamente la palabra eficaz para decir perfecto. que los Sí, signos son eficaces. son eficaces, efectivamente, son eficaces. Producen lo que dicen y lo que están haciendo la Exactamente. acción lo producen, efectivamente. Porque Hay eficacia. Jesucristo lo hace. Eso, porque además Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, recuerdo lo de las obras. Por favor, a la hora de hablar de las obras, hablemos de signos del reino. Y se dividen, como acabo de decir, en las comidas de Jesús Milagros. con fariseos, con la gente y con sus discípulos. Atención, con los fariseos, Simón el leproso, la casa de Simón el leproso. Con la gente, entre ellos están los recaudadores de impuestos. Entre ellos están los pobres, la gente sencilla. Ahí tenemos también las llamadas multiplicaciones de los panes, etcétera. Y con sus discípulos, entre los que cabe el primer y, digamos, el más grande signo, la Eucaristía, la última cena del Señor. Ahí tenemos el último gran signo, diríamos, del reino. Pero ojo, hay un signo mayor del reino todavía. ¿Cuál es el gran signo del reino? La resurrección. La resurrección. La Ahí se resurrección. realiza plenamente. Ahora, todavía no vemos los efectos, ¿verdad? Porque seguimos caminando, etcétera. Pero ya hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Estamos viviendo la plenitud de los tiempos. Estamos viviendo ya los tiempos escatológicos, hasta que llegue la plenitud escatológica, que será cuando Dios lo vea oportuno, ¿no? Bueno, entonces, por favor, milagros, las curaciones y los exorcismos y las resucitaciones o revivificaciones. ¿Eh? No confundir la resurrección de Jesús con la revivificación de Lázaro, por ejemplo. Ya, eso ya no hace falta que lo explique, ¿no? Ya todo el mundo lo entiende, porque Lázaro vuelve a esta vida, pero Jesús resucitado ya entra en la dimensión de Dios, entra en la vida de Dios. Es un Cristo glorioso. Bueno, ojo, pasamos a la muerte y resurrección. Ah, bueno, también los exorcismos son expulsiones del mal, ¿no? Bueno, pasamos a la muerte y resurrección. A ver, ¿quién puede responder a esta pregunta? ¿Por qué muere Jesús? ¿Por qué matan a Jesús? A ver, Para Porque salvar. Jesús reclamó que Él es hijo de Dios. ¿quién ha dicho semejante barbaridad, por favor? ¿Jesús dijo alguna vez que él era el Hijo de Dios? Jamás de los No, No, jamases. no. no. Profe, Que yo creo conoce que al Padre. Bueno, él lleva ahí una intimidad con el Padre, pero ¿es en qué evangelio lo dice? De la intimidad. Sí, Les, la, fundamentalmente en el evangelio de Juan. Juan, el Padre y yo. Somos uno. ¿En qué evangelio? Juan. 10. Claro, Juan, Juan Juan. ya ve a un Jesús glorioso, Ujú. ve a un Jesús en gloria, ve a un Jesús ya al lado del Padre y desde ahí va presentando su cristología. Escúchenme bien. Jesús antes de la Pascua no dijo jamás que era el Hijo de Dios. Por favor, no se le ocurra decir a nadie semejante barbaridad porque yo no se la he dicho. Se le habrá dicho quien le dé la gana, pero no yo. Por favor,
No me pongan mal porque eso sería ya. Hermana Manuela, ¿estamos? Sí. ¿Estamos donde estamos? Ahora, Sí, sí, Bueno, de dile sí. que eso, sí. tú, el Padre somos uno. ¿Cómo se llama? ¿En qué evangelio dice eso? Juan. Juan. Qué significa eso? ¿Son palabras del Jesús antes de Pascua? No, No, después Pascua. No, miren, que Jesús tenía una intimidad con el Padre antes de Pascua, sí. Que se sentía hijo de alguna manera de ese Padre, como se sentía mucha gente, sí. Que él vive desde el bautismo, una intimidad especial con el Padre, sí. Pero que él fuera diciendo que era el Hijo de Dios, Hijo no. del hombre. Hijo del es una hombre. Hijo del hombre. interpretación, ¿no? Exacto. Lo único que dijo Jesús de sí mismo era Hijo de hombre. El único título, diríamos, que Jesús pronunció de sí mismo. Aceptó en parte el título de Mesías, en parte, pero lo rechazaba también en mucha gente. ¿Por qué? Porque para algunos el título de Mesías tenía características militares. Militares. Ujú. Eso es, y toma de posesión del poder y él no quiere poderes. Él se siente hijo del hombre, él se siente humilde, enviado por Dios. Pero no digan que era el hijo de Dios. ¿Por qué hacía Jesús milagros? Porque quería demostrar que era el hijo de Dios. Eso no se lo he dicho yo nunca, todo lo contrario. He dicho por activa y por pasiva que en ningún momento Jesús dijo eso. Él hacía porque estaba lleno del Padre y quería hacer presente el reino de Dios. Cuidado con lo que decimos porque nos podemos jugar ahí el examen, ahí mismo. Antes de decir una cosa, muérdanse la lengua. Seguimos. ¿Por qué muere Jesús? Por la vida que vivió. Su Eso es accionar como desde la la libertad, consecuencia, ¿no? ¿no? De eso. Eso es, consecuencia de una vida al servicio del reino. El reino. Ujú. Eso es, al servicio de la gente, al servicio de las criaturas del Padre. Por eso muere Jesús. Y también podíamos decir teológicamente, leyendo a los grandes, ¿verdad?, de nuestra fe, muere por nuestros pecados, es decir, para salvarnos del pecado. Es decir, de alguna manera, la muerte de Jesús es una muerte vicaria, en favor en favor nuestro. ¿Tiene Jesús conciencia de que su vida puede traer el reino y puede traer la salud y la salvación para todos? Pues sí, por eso él asume el riesgo de la muerte. Él sigue hasta el final a Jerusalén, aun sabiendo que hay un riesgo, porque ya le han dicho que puede ser que sea allí eliminado, ejecutado, ¿no? Y él va allí. Una cosa que quiero que quede clara. Jesús no muere. Jesús es ejecutado Este, por vivir como vivió. asesinado, matado. Exactamente, no muere. Ah, murió en una cruz y ahí nos quedamos tan tranquilos. No, él fue ejecutado en un juicio. Fue condenado y ejecutado por el poder romano. No fue una equivocación. Querían matarlo y lo mataron por vivir como vivió, por entregarse como se entregó, por servir a quienes sirvió, a las criaturas del Padre, de quien se sentía hijo y de quien se sentía enviado. Eso debe quedar claro y de manera contundente, porque si no, hacemos de la cristología una cosa que no tiene el peso que debe tener. Bueno, después viene la resurrección. La resurrección no es la revivificación de un cadáver, no es la reanimación de un cadáver, no es la vuelta a esta vida. ¿Qué es la resurrección? A ver, ¿quién lo dice? Bueno, en sí, a ver, Pregunto, ¿qué es la resurrección? La vuelta Resurrección al cuerpo es gloriosa de Jesucristo. Repite cada palabra que me parece que has dicho una palabra ahí inexacta. A ver, La vuelta del cuerpo glorioso de Jesucristo. la vuelta, ¿a dónde? ¿La vuelta a qué vuelta? Vuelta a la vida, pero con cuerpo el glorioso. pecado. Quita la palabra vuelta, es la entrada en la vida gloriosa de Dios. Ah, ya. Ojo, no es la vuelta, porque la palabra vuelta es peligrosa, porque la palabra vuelta puede significar que vuelve a esta vida. ¿Jesús resucitado vuelve a esta vida? No. no, Jesús resucitado ya no vuelve a esta vida, porque si no volvería a morir, como pasó con Lázaro.
o con el hijo de la viuda de Naín, o con la hija de Jairo. Jesús entra en la vida de Dios. Vive para siempre. Su cuerpo es glorioso, por eso atraviesa paredes. No es tampoco la inmortalidad del alma. No es la reanimación de un cadáver. No vuelve a esta vida, entra en la vida de Dios. Su cuerpo es transformado en gloria. No desaparece su cuerpo es transformado. A ver, antes de seguir adelante, a ver. Vamos a ver. Porque a veces, ¿saben lo que decimos? Vamos a pedir por el eterno descanso de su alma en la misa. Y dentro de un par de años lo van a decir ustedes. Y ojalá se les pegue la lengua al paladar. Miren, no se dice por el eterno descanso de su alma porque en el cristianismo no hay separación cuerpo y alma. Pedimos por el eterno descanso de nuestro hermano. Pedimos por su descanso pleno, total, su cuerpo y su alma. Y alguno me dirá, pero se ha despojado del cuerpo. No, el cuerpo nos acompaña siempre. Jesús resucitado es resucitado con su cuerpo, pero un cuerpo transformado en gloria, un cuerpo ya en Dios, un cuerpo que ha superado las condiciones espaciotemporales, un cuerpo que ya ha dejado la historia en cuanto sometimiento que tenemos nosotros a esta realidad nuestra y ha entrado en la meta historia, pero es real. La resurrección de Jesús es real, es histórica, aunque supera la historia, en cuanto que ya no puede fotografiarse a Jesús, ya no puede filmarse a Jesús, porque Jesús ha entrado en la gloria con su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la capacidad de relación, es lo que hace ser, es su identidad propia más profunda e íntima. ¿Saben por qué les digo que resucitó con su cuerpo y su alma, es decir, con su totalidad plena? No la parte material. Esta parte se pudre, esta parte muere, esta parte ya poco a poco se va ajando, diríamos, porque es algo finito, pero mi yo, lo que yo soy en lo más profundo de mi ser, no desaparece. Recuerden ustedes un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Maús iban caminando hacia su pueblito, hacia su aldea? Iban caminando de todo lo que había pasado, desilusionados, decepcionados, y dice el texto, y Jesús se puso a su lado. ¿De dónde aparece? ¿Ha ido corriendo desde Jerusalén a encontrarse con ellos? No, ahí aparece. Llegan a Emaús y en el momento en que empieza a partir el pan, se les abrieron los ojos y Jesús desaparece. ¿Saben por qué al hablar de la resurrección creemos en la fe que su cuerpo estaba ahí, que había resucitado, su capacidad de relación, su manera de estar con los suyos y ellos le reconocen? Por lo que nos dice el Evangelio. Y al partir el pan, Lo reconocieron. lo descubrieron presente, se dieron cuenta de que era él, pero él desapareció. Un cuerpo físico no desaparece así nomás, pero en Jesús sucede que ese cuerpo glorioso, transformado en gloria, que había estado con ellos, con quienes había partido el pan, ¡fla!, desaparece. ¿Se acuerdan cuando están con las puertas cerradas en Jerusalén? Las puertas cerradas. Allí no podía entrar nadie. Y sin embargo Jesús entra en la sala y les dice, paz a ustedes. Atraviesa paredes. Y era él. Ellos no dicen, era él. Y Tomás vuelve a la casa después de lo que fuera. Yo no me lo creo. Y entonces Jesús, estando Tomás, le dice, Tomás, aquí estoy. Y él, Señor mío, mira mis manos, mira mis pies, tócame. Y él dice, Señor mío, no necesito tocar. Aparte que no se podía tocar, ya no era un cuerpo tocable, diríamos. Y María Magdalena, ¿se acuerdan? Cuando le iba a abrazar, le dice Jesús, no me toques, no se puede tocar, pero era él. ¿Cómo supo que era él? Mm.
por el nombre. Exactamente, cuando le dijo María a él. Miren, esto van a necesitar mucho tiempo y mucha lectura y mucha reflexión y mucha oración. Pero les diré la cosa, Jesús resucitado resucita en cuerpo y alma, o sea, en totalidad. Ha sido resucitado por Dios en su totalidad. Nos lo dicen los relatos del Nuevo Testamento. Ahora, esa realidad corporal no es la realidad física, sino una realidad ya transformada en gloria. De tal manera que no se ha despojado del cuerpo para entrar en su alma solamente con Dios. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? A la derecha del Padre está sentado Jesús, el Hijo de Dios, hombre, el hombre con mayúscula. Está sentado a la derecha del Padre. Ahora, la parte física ya no, pero es Él, porque así lo vieron. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de las apariciones? Ellos esperaban que se apareciera. Las mujeres y los discípulos esperaban que se apareciera Jesús después de muerto. No. No, No viese. Él se impuso, Él se hizo ver. Hay un verbo griego que aparece en los relatos. ¿Qué verbo es ese? Ofte, Oste. ofte, que significa se hizo ver. Se hizo ver, Él se hizo ver. Él les buscó y Él se hizo ver. Y cuando Él se hace ver, como ellos ya tenían el camino andado porque ya le conocían, no habían perdido la fe. Después de Pascua no pierden la fe, ¿eh? Pero su fe se había debilitado. Al encontrarse con Él, la fe cristiana brota. Ahí nace la fe cristiana. ¿Había fe antes de la Pascua? Sí, pero esa fe se debilitó mucho con la muerte en cruz. Y con la resurrección, esa fe, poco a poco, va otra vez y se transforma en fe cristiana. La fe cristiana es fruto del encuentro con Jesús resucitado. Pero tiene una base, la fe que tenían antes. Entonces, recuerden esto, por favor. ¿Qué es la resurrección? La entrada definitiva de Jesús en la vida de Dios en cuerpo y alma. Pero su cuerpo ha sido transformado en gloria. Es un cuerpo glorioso. Ha entrado en la vida de Dios. No hay vuelta. Ojo con la vuelta. No hay vuelta a esta vida, sino entrada en una dimensión nueva, liberada de las coordenadas espaciotemporales. Él vive, no es un cuento, no es una experiencia personal. Él vive, es Él. Y los relatos de la resurrección, los relatos de las apariciones, los relatos de los encuentros con el Señor, nos revelan que es Él. Él se hizo ver y ellos lo vieron. ¿Qué ojos? Ojo, esto es importante. ¿Qué ojos ven a Jesús resucitado, hermana Manuela? ¿Qué ojos ven al resucitado? Entre gloria de Dios. ¿Qué ojos ven al resucitado? María Magdalena. ¿Qué ojos ven al resucitado? No los ojos de quién, sino qué ojos. Los ojos de la De la fe. Los ojos de la fe. Los ojos de la fe, no los ojos de la cara. Los ojos de la fe. De la fe. Se le ve a Jesús resucitado desde la fe. Es decir, desde la confianza. Es decir, desde un fiarse plenamente en Él. Es decir, desde el encuentro personal con Jesús. A Jesús resucitado lo dice San Agustín, lo dice Santo Tomás. No lo ven los ojos de la cara. Se le ve con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Bueno, ¿qué es la ascensión? La ascensión es la plenitud de la resurrección. ¿Y qué es la Pentecostés? Misión a la que envía el Espíritu Santo. Observen un poquito en el cuadro que tienen delante, que son los temas del balotario. Miren, estoy en el 9, dice,
muerte, resurrección, ascensión y misión del Espíritu Santo. Vean esas tres acciones. Vean esas tres acciones. ¿Cómo les llamamos globalmente? Son a las cuatro, perdón. ¿Cómo les llamamos globalmente a esas cuatro acciones? El querigma. Bueno, sí. ¿Qué otra manera? Misterio de nuestra fe. Eso es, el misterio pascual de Cristo, el misterio de nuestra fe. Atención, a misterio de fe yo añadiría misterio pascual de Cristo. La Pascua de Cristo es su muerte, resurrección, ascensión y misión del Espíritu Santo. De alguna manera proclamado en el querigma que dice Fray Fortín. Pero los cuatro elementos serían muerte, resurrección, ascensión y misión del Espíritu Santo. Eso forma parte del misterio pascual. Escuchen. La Iglesia lo celebra eso entre Semana Santa y Pascua. Es lo más grande de la fe cristiana. Pentecostés forma parte del misterio pascual de Cristo. Oiga, ¿por qué está dividido en cuatro momentos si parece ser que el mismo día de resurrección ya ascendió y fue derramado el Espíritu Santo según el Evangelio de Juan? ¿Por qué se separa en cuatro momentos? ¿Qué evangelio lo separa en cuatro momentos el misterio pascual de Cristo? Lucas. Exactamente. El evangelio de Lucas es el evangelio que presenta una cristología pedagógica, una cristología para el camino, una cristología para nosotros, los creyentes. Es una manera de la Madre Iglesia de ofrecer. Aunque todo ocurrió no es cuestión de tiempo. Un día, 3 días, una semana, por la mañana, por la tarde. La resurrección, sí, la resurrección aconteció en la noche del sábado al domingo, ya el domingo. La nueva vida, en medio de la oscuridad nace la luz. Pero la comprensión de la resurrección duró tiempo, ¿eh? Duró tiempo. Muy bien. Ya ven ustedes que nunca podemos quedarnos tranquilos cuando entramos en estos temas. Son apasionantes, ¿no? Voy a entrar en el tema siguiente. El acontecimiento salvífico de la encarnación de la Pascua de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, etc. Vamos a ver. En este tema les invito a recordar una cosa, por favor. Los títulos de Jesús, prepascuales y pospascuales. Repasen los títulos de Jesús. Ya saben ustedes. A ver, voy a hacer alguna pregunta rapidísima. Por ejemplo, si yo digo hijo de David, ¿es prepascual o pospascual? Prepascual. Prepascual. Pascua. Ok. Si yo digo Mesías, Pospascual. Mesías es post-Pascua. No, No, fue Pascua. no, ese es pre, porque es el que ha de pre. venir, ¿no? Exactamente. Y hubo mucha gente que Spre. se le consideró Mesías. Ya después de Pascua desaparece el título. Si ustedes se dan cuenta, ya Cristo. no le empiezan a llamar. Otro, Cristo, exactamente. Pasa a ser Cristo en griego. Cristo ya sí. Pero como tal Mesías hebreo, ya no. Ya se transforma en Cristo, ya que es casi ya título de divinidad, ¿verdad? Muy bien. A ver, el título Hijo del Hombre, pre o pos. Pre. Pre. Pre Hijo pascual. de hombre es T. Pre o pro. Pre. 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 Hijo de hombre Señor. es pre, porque Señor. dura. Señor, También pre. bien pre. Pos. A ver, el que dice que es pre, dígame un ejemplo. Diga antes de Pascua. Esto te pueden preguntar en el examen. Tú dices pre-pascual y entonces diga usted un ejemplo. ¿Cómo vas a decir un ejemplo si no lo hay? En el Evangelio de Lucas, atención, alguna vez a Jesús se le llama Señor, pero ya es una lectura post-pascual. Ya es todos los evangelios han sido escritos después de Pascua. Pero atención, Señor es un título post-pascual. Por favor, Señor es un título post-pascual. Las comunidades le llamaron a Jesús Señor. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Señor antes de Jesús? Para los cristianos, para los creyentes. Sal- El Mesías. Mesías es un Miren,
para un Dios. creyente, Dios. Ah, El Señor era Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el Señor? Dios. Pero también en aquel mundo, ¿quién era Señor? Rey. El César, el Quirios. Se autoproclamaba Señor el Quirios. ¿Qué hacen los cristianos? Proclaman a Jesús Señor. Él es el único Quirios. Él es el único Sóter. No es el Sóter el emperador, sino Cristo. Y luego, Hijo de Dios es un título post-pascual. Los cristianos desde la experiencia descubren que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno. A ver, otro. Sumo sacerdote, prepascual o post-pascual. Post-pascual. pero pre-Pascua, pero post-Pascua. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Es pre o es post? Post-pascual. Post-pascual. Pero resulta que Jesús celebró una misa, ¿no? Antes de la Pascua. Entonces ya era sacerdote. No, cumplía la función sacerdotal, pero Exactamente, pero no hay proclamación. ¿En qué texto del Nuevo Testamento se proclama a Jesús como sumo y eterno sacerdote? El Hebreos, los Hebreos. Hebreos y Carta de Pedro, los Hebreos. ¿Y la carta a los hebreos es prepascual o pospascual? post. Post-Pascua. Obviamente. Pero estas cosas hay que saberlas, ¿eh? Que en un momento en que tú te encuentras un poquito más nervioso, dices cualquier tontería y hay que evitar las tonterías posibles, ¿ya? Ojo. Bueno, atención. Los 4 elementos del misterio cristológico. A ver, les voy a decir de una manera sintética. Para explicar esto hace falta las 4 herejías y los 4 concilios que las combaten. Ujú. Y eso ya les toca a ustedes repasarlo. Primero, Ario. Arrio, que dice, Jesús no es plenamente Dios. Es un Dios subordinado, es un Dios adoptado. A No es media. igual al Padre. ¿Qué palabra griega es la que se plantea? Homoousios. Homoousios. O. ¿Y qué palabra decía Arrio? Homo. Ousios. Homoiousios, ¿eh? La I o la Homoiousios. iota, ¿eh? En Sí. medio de las dos. Homoiousios. Vale, perfecto. Entonces, el Hijo, Jesucristo, es consustancial al Padre. Eso es homoousios, consustancial al Padre. Nicea lo combate proclamando lo que acabamos de decir. Por eso hay que aprender el credo niceno-constantinopolitano en la parte de Jesucristo. Creo en Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios Dios verdadero, verdadero, de Dios de Dios verdadero. verdadero. Es decir, es Dios en Dios, luz en la luz, etcétera, etcétera. Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Contra quién va eso? ¿Quién decía que había sido creado? Nestorio. No, para, no corras tanto. Niceno constantinopolitano. Ah, ya estamos en Éfeso todavía. Ese en Nicea todavía. Ok. Claro, Contra Ario. contra Arrio. Ario. Él que decía que Legal. había sido hecho, Hecho creado. hombre que es adoptado, Ah, sí. subordinado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Es lo mismo que decir, a ver, díganlo en griego, de la misma naturaleza, consustancial con el Padre. Homoousios. Eso. Homoousios. Por quien todo fue hecho. Arrio negaba que hubiera hecho él la creación, sino que era una criatura a la que Dios le encargó que hiciera el trabajo sucio de la creación, la parte material, porque Arrio separaba alma y cuerpo. Y nosotros podemos ser arrianos y separamos. Pidamos por el eterno descanso de su alma. Cuidado que es peligroso, ¿ya? Peligroso. Bien. Nicea definió que Jesucristo es plenamente Dios, igual al Padre, consustancial con el Padre. Esto dijo Nicea, frente a Arrio. Frente a Arrio y otras herejías como había subordinacionismo, adopcionismo, docetismo, etcétera, etcétera. Segundo gran concilio, segunda gran herejía primero. ¿Cuál fue la segunda gran herejía? Constantinopla. Herejía. que Ah, Jesús es herejía. creado. La negación de la humanidad. No, Eso Jesús Macedonia. es rechaza. generado. ¿Qué rechazaba de la humanidad? Macedonia.
¿Qué Macedonia ni Macedonia? Apolinar, Déjate a ¿no? Macedonia No. para la tarde, para merendar. Aquí estamos en otra cosa. Vamos a ver. No, o sea, Apolinar, ¿no? que Jesús no es Dios. Otra Macedón, ¿no? Miren, una vez que se estableció que Jesús era plenamente Dios en Nicea, resulta que surgió una herejía nueva, que era Negación. para defender la divinidad de Jesús, aparece Apolinar. Porque Apolinar. Jesús es creado. Apolinar. Apolinar dice, El dos alma Apolinar. humana. principios, partiendo Mm. de la filosofía, dos principios no pueden ser perfectos. Entonces, Jesús no puede ser plenamente hombre, porque si Mm. es plenamente hombre, puede tener alma humana o alma racional. Y si tiene alma humana o alma racional, puede tener conocimiento, voluntad y libertad. Y si tiene todo eso, puede pecar. Y si puede pecar, ya no nos puede ser salvador, porque necesita ser salvado. Entonces, ¿qué hace Apolinar de la Odisea? Que era un santo varón. Hace lo siguiente, le quita el alma humana de Jesús, es decir, la capacidad de Racional. razonar, de tener un pleno conocimiento, una plena libertad y una plena voluntad humanas. ¿Y en qué se queda Jesús? Solamente en la naturaleza divina, prácticamente. ¿Por qué se convierte en herejía el apolinarismo? A ver, ahí lo dejo. ¿Por qué el apolinarismo es una herejía? Espíritus. Porque al quitarle el alma racional, Jesús solamente sería divino y se podría decir plenamente divino, pero no sería plenamente humano. Entonces Eso ahí es, le ya se está quitas negando. una naturaleza. ¿Cuál es el principio soteriológico? Lo que no es. La encarnación. Lo que no se asume no se salva. No se sabe. Eso es. Lo que no se asume no se salva. Lo que no es asumido no es redimido. Si Jesús no es plenamente Dios y plenamente hombre, ¿qué pasa ahí? No asumido. Hay salvación. No hay salvación. Claro, el problema es que no hay salvación, porque para ser salvado es preciso que el Hijo de Dios, Sí. ¿qué? Eso. Sea hombre también. Sea hombre, la encarnación, claro. Mm. ¿Quién salva? ¿Quién salva? Jesucristo. ¿Y Dios quién es encarnado. Jesucristo? Dios. Dios. Verdadero Encarnado. Dios, verdadero hombre. Dios verdadero, Eso es. Dios hombre. Dios Dios y, hijo. y hombre Dios y hombre verdadero. verdadero. Atención. Miren, Verdad. Julio, me parece que ha sido Julio el que ha dicho, si falla la encarnación, si negamos la encarnación o negamos la divinidad, nos cargamos la salvación, porque lo que no es asumido, tanto la divinidad como la humanidad, no es redimido. Redimido. Entonces, Apolinar se cargaba la humanidad. ¿Qué hace el primer concilio ecuménico de Constantinopla? Proclamar que Jesús es verdadero. Dios y verdadero hombre. Dios No, es verdadero. Constantinopla, Hombre. primero de Constantinopla. hombre. Verdadero hombre. Entonces ya tenemos Nicea, verdadero Dios, plenamente Dios. Verdad, Dios. Constantinopla primero, verdaderamente hombre. Y entonces viene ahora una tercera herejía. La tercera herejía es la siguiente. Yo les pido que miren en el cuadro final de la Cristología, de los apuntes de Cristología, vean ahí está todo esto en el examen, en la parte final. Está muy sintético y muy claro. Dice así: ¿cómo unir las dos naturalezas en una persona? Entonces ahí viene otro problema. Nicea había dicho verdadero Dios. Constantinopla primero, verdadero hombre. ¿Y cómo unir? Y entonces Nestorio dice, no, la unión es solamente moral. Es decir, una unión, bueno, espiritual, diríamos, pero no hay unión auténtica, porque no se puede unir lo humano y lo divino, ya que la materia y lo espiritual no pueden ir unidos. Entonces, ¿qué hace Nestorio? Separa la naturaleza humana y la naturaleza divina y la une en una especie de unión un tanto artificial. La une las dos naturalezas, pero no están unidas de verdad. Entonces Jesús sería una especie de ser extraño. Jesucristo, en el que la naturaleza humana y la naturaleza divina están ahí, pero no están unidas. No se relacionan la una con la otra. Un poco esquizofrénico, ¿no? Entre Dios y el hombre.
Entonces, para Nestorio, la naturaleza humana y la naturaleza divina no había manera de unirlas, pero estaban unidas una especie de una reunión espiritual. Es decir, lo humano no afectaba a lo divino y lo divino no afectaba a lo humano. Es decir, un ser muy extraño, un ser muy extraño. Y de ahí se derivaba la cuestión de la Mariología. ¿Qué se derivaba de ahí? ¿Qué era María? ¿Madre de Dios del hombre o madre Teotokos. de Dios? Para Según- Nestorio era Cristotocos, ¿no? Claro, era la Teotokos. madre De Jesús de humano. Jesús como hombre, mas no como Dios. ¿Estaban separados? ¿Qué hará Éfeso? Proclamará que en Jesucristo hay dos naturalezas unidas. Dos naturalezas unidas, pero no mezcladas. ¿Cómo se llama eso? Unión Consustancia. Hipostática. 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 Unión de Dos personas. naturalezas. Unión hipostática. Hipóstasis, persona. Unión Hipostática. 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 Hipostáticas. Eso, apréndetelo, póntelo en la frente, hermanita. Y cuando te levantes al baño, en el espejo cuando te vas a mirar la cara para peinarte, hipostática. Ya, ok. Y ahí tenemos el concilio de Éfeso, que proclama eso. Y a María le va a proclamar como verdaderamente madre de Dios. Dios, Madre de exactamente, Dios. de Dios y de hombre, o sea, de una sola persona. La Teotocos. Eso es. Teotokos. Sí. Y luego tenemos la cuarta gran herejía. Cristokos. Sí, que viene a repetir casi la herejía de Apolinar. La cuarta herejía. ¿Saben cuál es, no? ¿Cómo se llama la cuarta gran herejía? Calcedonia. No, la herejía no es Calcedonia, hermanita de Habla cielo. algo del Espíritu Santo. Eutiquianos. El eutiquerismo, Contra estiques. la única naturaleza, Eutiques, ¿no? Eutiques. Ah, ¿Cómo se llama la herejía de Eutiques? Una naturaleza. Una naturaleza. La Una- divina absorbía la la humana, única. ¿no? Eso Humana. es. ¿Cómo se llama? Eh, Uno, ¿cómo se dice en griego uno? Uno. Homo. A uno. Monofisismo. 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 Sismo. Es decir, la naturaleza divina quedaba absorbida, perdón, la naturaleza humana quedaba absorbida por la divina, monofisismo. Y ahí está Eutiques. Y contra Eutiques va a venir el concilio de Calcedonia, que proclamará: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre. Proclamará ya para siempre la unión hipostática, dos naturalezas, divina y humana, en una Sola. Sola persona. Una en sola. una sola persona. Dos naturalezas, una persona. Dos naturalezas, una persona. Y luego vendrán otras herejías, pero aquí quedaría estos cuatro pilares del dogma cristológico. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver ustedes, hay mucha tela que cortar todavía. Hay que repasar, hay que repasar. No es mucho, pero hay que afianzar lo dicho. Yo les invito a que repasen el credo niceno-constantinopolitano y ahí vayan palabra por palabra en lo referente a Jesucristo para centrarse en todos estos cuatro elementos que hemos visto en la dogmática cristológica. Y así hemos terminado los dos primeros temas, que Gracias. como vemos, pues nos lleva tiempo y tal, pero bueno, vale la pena volver otra vez. ¿Y cómo se olvidan, verdad? ¿Se dan cuenta? Los vimos, los trabajamos, los repasamos juntos, mira, y se olvidan. Pero bueno, hay que volver siempre constantemente a ellos, ¿eh? Hay que volver a ellos. Bueno, pues entonces ahí les dejo tarea, que no la tengo que hacer yo, que ahora la tienen que hacer ustedes, que es estudiar. Y eso Total. es muy saludable, ¿verdad? Seguiremos la próxima semana, veremos 2 o 3 temas la próxima semana. Entre tanto, por favor, si hay alguna duda entre estos dos, me avisan, anoten y podremos salir al paso de la pregunta. ¿De acuerdo? Listo, Muy hermano. bien. Vale. Gracias. Gracias, Gracias. hermano. Nos vemos. Un Gracias, saludo. hombre. Buenas tardes. Gracias. Chao.